Son las mismas diferencias. Vuelvo y repito, cuando vamos hacia arriba, es decir, en forma creciente, dividimos, y cuando vamos en forma decreciente, es decir, de mayor a menor, multiplicamos. Y eso es un poco lo que muestra estas dos escalas que tenemos aquí, la conversión a unidades. Tenemos sentido decreciente, se multiplica. La única diferencia entre superficie y longitud es que cada espacio está separado por dos ceros, ¿ok? Y cuando queremos ir del más pequeño al más grande en forma creciente, lo que tenemos que saber es que se divide. Aquí mostramos un ejemplo, básicamente como el que hicimos anteriormente. Tenemos pasar de kilómetro cuadrado a decámetro cuadrado, hay que bajar dos niveles, por lo que tenemos que multiplicar por 100, es decir, por 10.000. Para pasar de hectómetro cuadrado a decámetro cuadrado hay que bajar 3 niveles, por lo que tenemos que multiplicar 100 por 100 por 100, es decir, por 1.000.000. Veamos los ejemplos. ¿Cuántos metros cuadrados son 3 kilómetros cuadrados? Hacemos nuestras conversiones. De metros a kilómetros. Estamos aquí parados en 3 kilómetros cuadrados y los quiero convertir. ¿Cuántos metros cuadrados tenemos? Si queremos ir de kilómetros a metros, estamos yendo de una forma decreciente. Entonces vamos a multiplicar. ¿Y cuántos ceros? Tenemos 2 ceros, 4 ceros, 6 ceros. Entonces sería, como dice aquí, 3 por 1.000.000, que son 3 millones. Si queremos convertir milímetros cuadrados, son 5 decímetros cuadrados. Estamos hablando que los decímetros cuadrados, estamos aquí y los queremos llevar a milímetros. Vamos a hacer también una multiplicación. Y si queremos llevar 7 decámetros a centímetros cuadrados, igualito hacemos una multiplicación porque estamos decreciendo. Veamos el siguiente ejemplo, es al revés. Aquí no queremos llevar unidades de la más grande a la más pequeña, sino de la más pequeña a la más grande, y sabemos que por la analogía, que si vamos creciendo hay que dividir. Y entonces, por ejemplo, si queremos convertir 600.000 centímetros cuadrados a metros cuadrados, es decir, estamos aquí parados y queremos ir a metros cuadrados, ¿cuántos espacios tenemos? Tenemos un espacio, dos espacios. Estaríamos dividiendo entre ¿cuánto? Entre 10.000. Aquí está. 60.000 entre 10.000 son 6 metros cuadrados. Y así sucesivamente por cada uno de los ejemplos que les estoy mostrando. La siguiente lámina es algo muy práctico que vamos a utilizar mucho en el sector agua y vamos a utilizar mucho en el diplomado, que es el cálculo de un área cuadrada de cualquier terreno. Calcular el área en kilómetros cuadrados y hectáreas de un terreno que mide cada lado 5 hectómetros. ¿Ok? Entonces, si el terreno me están diciendo es un terreno que mide, cada lado mide 5 hectómetros, estamos hablando de un terreno cuadrado. Y sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado, es decir, 5 por 5. Entonces calculamos primero nuestra área, que va a ser en hectómetro, y cuando tengamos hectómetro la vamos a llevar a hectárea y la vamos a llevar a kilómetros cuadrados. Ahí les dejo un poco el ejercicio para que lo visualicen, y si tienen alguna duda, pues nos pueden consultar a través del grupo. La siguiente lámina, vamos a hablar ahora de la otra magnitud, que es volumen. El volumen es son unidades de medida que se utilizan para medir el volumen que ocupa un líquido, un fluido, gas o sólido. Hacemos mención al espacio que estos utilizan. El metro cúbico es la unidad principal de volumen, correspondiente al volumen en un cubo que mide 1 metro en todos sus lados. Y a diferencia de las demás unidades de medida, estas aumentan o disminuyen de 1000 en 1000. Es decir, estamos hablando, si en longitud hablábamos de un espacio, un 0, en áreas cuadradas hablábamos de 2 espacios de 100, aquí vamos a hablar de cada espacio de división entre unidades, estamos hablando de 3 ceros. ¿Ok? Vemos igualmente que en las unidades de longitud, en las unidades de superficie, vemos la unidad de volumen. Tenemos entonces la básica es el metro cúbico. Si queremos ir hacia arriba, estamos hablando de múltiplos, decámetro cúbico, hectómetro cúbico, kilómetro cúbico, pero si queremos hablar de los submúltiplos, estamos hablando de decímetros cúbicos, centímetros cúbicos y milímetros cúbicos. Al igual que lo dije en la lámina anterior, tenemos que estar pendientes que la división entre cada espacio son 1000, son 3 ceritos. Es decir, un decámetro son 1000 metros cúbicos, un hectómetro son 1.000.000 de metros cúbicos, un decímetro cúbico son 0,001 metros cúbicos, un centímetro cúbico son 0,00001 metros cúbicos. ¿Ok? Veamos esto un poquito con algunos ejemplos, y como lo vimos tanto en longitud como en las áreas,
Recordemos que si vamos en el sentido decreciente, es decir, del más grande al más pequeño, multiplicamos, y si vamos en el sentido contrario, es decir, vamos de una unidad más pequeña a una unidad más grande, dividimos. La única diferencia, y recordemos, longitud, cada espacio es un cero, superficie, cada espacio son 2 ceros, y volumen, cada espacio son 3 ceritos. Aquí tenemos unos ejemplos. ¿Cuántos metros cúbicos son? 3.000 centímetros cúbicos. Entonces nos paramos aquí en centímetros cúbicos y vamos a ir del más pequeño al más grande. ¿Ok? Vamos a ir entonces de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Estamos en una forma ascendiendo, estamos subiendo la escalera. Para subir la escalera, ¿cuántos espacios tenemos que subir? Un espacio, dos espacios. ¿Y cuántos son dos espacios? Son 6 ceros. Es decir, 3.000 centímetros cúbicos entre 1.000.000 de centímetros por metro cúbico es igual a 0,003 metros cúbicos. Y así sucesivamente. Tenemos el otro ejemplo y el otro ejemplo que quiero que visualicen con tranquilidad y revisen su presentación. El siguiente magnitud que vamos a ver es la capacidad, y aquí el gran problema que siempre tenemos, lo que estamos vinculados con mediciones, es cuando estamos hablando de volumen, cuando estamos hablando de capacidad. Recordemos que lo que decía volumen es el espacio, es decir, el cubo, cuánto mide el cubo. Capacidad es el contenido, es lo que está dentro del cubo, ¿ok? Entonces, eso es un poco lo que dice aquí. La capacidad son unidades de medida que nos permiten medir el contenido de un recipiente, la cantidad de agua que cabe en una botella, la benzina que cabe en un estanque de auto o el agua que puede contener una piscina, entre otros. Entonces, recordemos que el espacio físico es lo que llamamos nosotros el volumen y la cantidad que está dentro de ese espacio físico es lo que nosotros llamamos capacidad. Digamos entonces que la capacidad es el volumen que ocupa un cuerpo en el espacio. El litro es la unidad principal de capacidad. Recordemos que la unidad principal del volumen es el metro cúbico. En la capacidad, la principal unidad es el litro. Vamos a ver cómo relacionamos unidades de volumen con unidad de capacidad. También es común utilizar sus múltiples de esta medida como el centilitro y el mililitro. Y eso lo vamos a ver en las siguientes láminas. Al igual que en las unidades de volumen, tenemos la unidad de capacidad. El centro es el litro. Los múltiplos de litro son decalitro, hectolitro, kilolitro, y los submúltiplos principales son decilitro, centilitro, mililitro. ¿Ok? Y la diferencia que hay aquí, ojo con esto, porque cuando estamos hablando de volumen decimos que la diferencia entre un espacio y otro espacio son 3 ceritos. No, la diferencia que hay aquí entre un espacio y otro espacio cuando hablamos de capacidad es de un espacio, de un cero. Es decir, un decalitro son 10 litros, un hectolitro son 100 litros y un kilolitro son 1.000 litros, ¿ok? Y si vamos hacia abajo, en sentido decreciente, un decilitro son 0,1 litro, un centilitro es igual a 0,01 litro y un mililitro es igual a 0,001 litros, ¿ok? Conversión de unidad, igual que la que vimos en volumen y la que vimos en área y la que vimos en longitud. Si vamos en sentido decreciente, multiplicamos. Si vamos en sentido creciente, dividimos, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo, la relación entre volumen y capacidad. Veámoslo un poco lo que le decía. Tenemos un cubo cuyo lado es un decímetro cúbico. Entonces, ¿cuál es el volumen de ese cubo? Es un decímetro cúbico, porque si tenemos que cada lado mide un decímetro cúbico, es decir, alto por largo por ancho, 1 por 1 por 1, me da que es igual a un decímetro cúbico. Entonces, ¿un litro es igual a qué? A un decímetro cúbico. ¿Por qué decimos que un litro? Porque es la capacidad que tiene este cubo. Este cubo tiene la capacidad de almacenar 1 litro de agua. Si hacemos esa conversión y sabemos que 1 litro es igual a un decímetro cúbico, tenemos a su vez que un decímetro cúbico por unidades es igual a un centímetro cúbico. Recuérdense que para ir de decímetro a centímetro tenemos un espacio y vamos del más grande al más pequeño, multiplicamos por 1000. Es decir, entonces un decímetro cúbico igual a un centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir? Que 1 litro equivale a ¿cuánto? A 1000 centímetros cúbicos. Pero también 1 litro es igual a 10.000 mililitros, ¿ok? De acuerdo a la unidad de capacidad. De litros a mililitros tenemos 3 espacios. Entonces, de ir de 1 litro a mililitros es por 1000. ¿Qué quiere decir? Que 1000 mililitros es igual a un centímetro cúbico. Si simplificamos los 3 ceros de la izquierda con los 3 ceros de la derecha,
tenemos que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Esto quiero que lo anoten y lo guarden, porque ahora en adelante en muchas operaciones que vamos a tener en el diplomado vamos a utilizar esta conversión. 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Por otra parte, 1 metro cúbico, que es igual a 1000 decímetros cúbicos, es decir, que 1 metro cúbico son igual a ¿cuánto? A 1000 litros. Esta es otra unidad que necesito esta conversión, que también la guarden y la vamos a utilizar mucho de ahora en adelante de nuestro diplomado. Entonces, 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico y 1 metro cúbico igual a 1000 litros. Aquí les dejo un ejemplo. Vamos a hacer también en una práctica, vamos a hacer un ejemplo muy particular de esto. Y esto es muy útil porque generalmente queremos saber cómo se mide la lluvia. Cuando la lluvia vemos, los expertos hablando de lluvia, y vemos cuando estamos en el sector agua y que hablamos de 1 milímetro de lluvia, no es 1 milímetro de longitud, es 1 milímetro de capacidad. ¿Y cómo se determina ese milímetro? Entonces 1 milímetro de lluvia equivale a 1 litro de agua en 1 metro cuadrado. Es decir, en un recipiente que tiene un área de 1 por 1, es decir, 1 metro cuadrado, me cabe 1 litro de lluvia. Y cuando hacemos todas esas conversiones, como lo dice aquí, llegamos a la equivalencia que 1 litro de agua, que 1 milímetro es igual a 1 litro de agua por cada metro cuadrado. ¿Ok? Eso está explicado aquí. Igualmente, si tienen alguna duda, nos pueden consultar y aclaramos cualquier interrogante que ustedes tengan. 1 milímetro de lluvia es igual a 1 litro por 1 metro cuadrado, es decir, 1 decímetro cúbico agua o 1 metro cuadrado. 1 mililitro de lluvia equivale a 1 millón de milímetros cúbicos entre 1 millón de metros cuadrados. Si hacemos la conversión, eliminamos 0 con 0, nos queda que milímetro entre milímetro cúbico entre milímetros cuadrados es igual a milímetro. Es decir, por lo tanto, 10 milímetros de lluvia que podemos estar arrojando nosotros aquí es igual a 1 centímetro de longitud, que es igual a 10 centímetros de longitud. Estas son las unidades que necesito que también anotemos y la tengamos a la mano, porque la vamos a utilizar mucho durante todo el diplomado. Tenemos otro ejemplo 2, donde se recogen 10 milímetros de lluvia en una pecera rectangular de 5 metros de largo por 2 metros de ancho. Aquí la variación que les quiero mostrar es que no todo siempre va a ser 1 por 1, sino que podemos tener otras áreas, y es un poco lo que muestra esto. Dice cuántos volúmenes en litros representan esta lluvia. Ahí tienen el cálculo completo y la respuesta de esto es 100 litros. Ese es el volumen que recoge. Entonces, si tienen alguna duda en esta lámina, nos pueden hacer la consulta y nosotros gustosamente le podemos aclarar las interrogantes que tengan. El siguiente tema que queremos tocar es lo que veníamos viendo, ese exponente que le ponemos nosotros positivo, exponente negativo que le ponemos a las cantidades. Y eso es lo que nosotros llamamos notación científica. Notación científica nos permite escribir números muy grandes o muy pequeños de forma abreviada. Esta notación consiste simplemente en multiplicar por una potencia de base 10 con exponente positivo o negativo. Ejemplo, el número 0,0000123 puede escribirse en notación científica como. Entonces, evitemos escribir primero 0 decimales del número, lo que facilita tanto la lectura como la escritura del mismo, reduciendo la probabilidad de cometer errores. Observemos que existen múltiples posibilidades de expresar el mismo número, todas ellas igualmente válidas. Veamos entonces el primer paso. Potencia es de 10. Exponente positivo. Si el exponente es positivo, la potencia de base 10 con exponente n, es decir, el número formado por la cifra 1 seguida de n0. Ejemplo, 10 a la menos 1 estaríamos hablando de 0,1. 10 a la menos 2 estamos hablando de 0,01. 10 a la menos 3 estamos hablando de 0,001 y 10 a la menos 7 sería 0,000060 y 1, ¿ok? Pero también podemos hablar no de exponentes negativos, sino de exponentes positivos. 10 a la 1 es 10, 10 a la 2 es 100, que sería 10 por 10, 10 a la 3 sería 10 por 10 por 10, que sería 1000, y 10 a la 6 sería 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10, que son 1.000.000. Entonces, es mucho más fácil de hablar de 10 a la 6 que 1.000.000. Quizás con cantidades pequeñas no le vemos la utilidad, pero veamos la siguiente lámina, que en cantidades mucho más grandes sí es útil hablar entonces de esa notación científica.
Trucos. Aquí tenemos dos trucos fundamentales y debemos repasarlos. Ya sé que muchos de ustedes lo vieron y esto lo verán como repaso, pero aquellos que no lo han visto o que no se acuerdan, necesito que nos enfoquemos en esta laminita, y si no entendemos esto, acudamos a algún texto bibliográfico o alguna consulta por internet donde nos permita aclarar cómo se construye una notación científica. Pero hay dos trucos principales. Al multiplicar un número por una potencia 10 a la n con exponente positivo, es decir, cuando n es positivo, se desplaza la coma hacia la derecha tantas posiciones como indique el exponente. Ojo con eso. Desplazo hacia la derecha cuando n es positivo, tantas posiciones como indica el exponente. Es decir, si estamos hablando de 12,345 por 10 a la 2, ese número decimal, ¿cuántas veces voy a desplazar la coma? 2 veces. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. A la derecha es este sentido, ¿ok? Si estuviéramos hablando a la izquierda, sería en aquel sentido. Estamos hablando a la derecha en este sentido, desde aquí hacia acá. Entonces, si la coma está aquí en 2, contamos dos espacios. Dos espacios sería 1 y 2. Entonces me quedaría 1234,5. Esa es la notación, eso es lo que significa esta notación científica. Ok, al revés, si no tenemos el número de notación científica, si no lo tenemos normalitos, ¿qué quiere decir? Pero si queremos colocar un número en notación científica, realizamos el proceso al revés. ¿Ok? Ojo con esto, que nos equivocamos mucho. Cuando el número está en notación científica y el exponente es positivo, corremos la coma o añadimos 0 hacia la derecha. Pero cuando tenemos el número y queremos colocarlo en notación científica, que es otra cosa diferente, tenemos que visualizar que la coma está aquí después, antes de este 9. Entonces empezamos a correr la coma. ¿Cuántos espacios tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces mi número sería notación científica 4,5 por 10 a la 6. Si nosotros convertimos este 4,5 por 10 a la 6, vamos a hacer este proceso y nos daría este número: 4.567.899. Veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo tenemos este número bien grandote. ¿Cuántos espacios tenemos? Tenemos que la coma está aquí. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sería 8,9 por 10 a la 10. Si queremos expresar este número de notación científica en número normal, nos venimos aquí, sería 8,9. ¿Y cuántas veces vamos a correr la coma hacia la derecha? 10 veces. Es decir, estaríamos obteniendo este número. El otro truco muy importante, si estamos hablando que el exponente es positivo, ¿qué pasa cuando el exponente es negativo? Entonces, al multiplicar un número por la potencia con exponente negativo, se desplaza la coma hacia la izquierda tantas posiciones como indica el exponente al cambiarle el signo. Es decir, tenemos este número ya de expresión científica, que es 12.345 por 10 a la menos 2. ¿Qué quiere decir? Que el 12,345 por 10 a la menos 2 vamos a correr la coma. ¿Pero hacia dónde vamos a correr la coma? Nos está diciendo que tenemos que correr la coma 2 espacios. ¿Y 2 espacios hacia dónde? Hacia la izquierda. La derecha era hacia acá, ahora la izquierda es hacia allá. Entonces, ¿cómo queda mi notación científica? Sería 0,12345. ¿Ok? Corrimos la coma, la teníamos aquí 12, corremos espacio 1, 2 y anexamos un 0.